En Epistémica TV hoy recibimos a Luis Armando Yudico Colín. El viaje que ha recorrido Luis Armando a través de los años se ha ubicado básicamente en tres aspectos. El primero está relacionado con lo laboral y el mayor tiempo estuvo ligado a las oficinas de prensa de diferentes dependencias gubernamentales. Existió una relación interesante con reporteros y columnistas, de los que tuvo la oportunidad de aprender, dado que su ilusión era llegar a ser escritor. El segundo aspecto fue el de la oratoria, impulsado por su maestro José Muñoz Cota, de quien aprendió el arte de enseñar la palabra y gracias a su instrucción logró ser campeón nacional de oratoria en 1976. Desde 1980 se dedica a dar clases de oratoria en diferentes instituciones. Fue fundador y presidente de la Asociación Civil Oradores de México, en donde tuvo las mayores satisfacciones con sus alumnos. Hoy es presidente de la nueva asociación retórica Dr. Antonio Muñoz Cano Eternot, donde se impulsa la retórica y el arte de hablar en público. Actualmente se encuentra dando clases en la Facultad de la Barra Nacional de Abogados, en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la Benemérita Universidad de Oaxaca y dando clases particulares de oratoria. Ha dado clases en varias universidades e instituciones y en el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. Como tercer aspecto, participa en la defensa del medio ambiente, creando una asociación civil, Amigos de la Ciudad de México, donde impartió cursos sobre educación ambiental en las diferentes capitales de los estados de la República. Su inquietud incipiente de escritor lo llevó a realizar los siguientes libros: Sigue mis pasos y Un día en el cielo, un cuento titulado La Ruanita y una leyenda, Tenochtli. Se encuentra terminando la novela sobre la Malinche. Por otra parte, comenta que algo que disfruta es escribir poemas. Esto es Epistémica TV. Nos encuentran en YouTube. El canal es Epistémica SC. Suscríbanse, denle like y aprieten la campanita. Aquí nos interesa conocer a quienes incursionan en el ámbito del conocimiento desde distintas perspectivas. Hoy nos visita Luis Armando Yudico Colín. Bienvenido, Luis. Hola, muchas gracias por esta gran oportunidad que me dan. Para mí es muy importante estar con ustedes en Epistémica. Luis, tu trayectoria siempre bueno, tenemos ya bastante tiempo conociéndonos dentro del ámbito de epistémica. Actualmente, de hecho, estás impartiendo un módulo, acabas de terminar de impartir un módulo dentro de uno de los diplomados que se ofrecen precisamente en epistémica, el diplomado Habilidades Retóricas para los Juicios Orales, y pues nos llama mucho la atención, ¿no? Siempre ha sido de nuestro interés, y esta va a ser la ocasión en la que pues vamos a despejar muchas dudas sobre ti, ¿no? Porque tu trayectoria es bien interesante, bien amplia, y bueno, nosotros conocemos en buena medida lo relacionado con la retórica, con la oratoria, lo que haces al respecto, pero nos gustaría que también nos platicaras, pues de entrada, ¿cómo es que llegaste a ese ámbito de la oratoria y la retórica? Fíjense que a través de el tiempo he estado reflexionando mucho en qué fue lo que me llevó realmente a trabajar más la oratoria. Sin duda, quien en la preparatoria me hizo fuerte, me hizo consciente de la palabra, fue mi maestro, mi gran maestro, José Muñoz Cota. Para mí el último de los grandes. ¿Por qué? Porque era un hombre de una cultura excepcional, de una palabra florida, de unos conceptos tan importantes y trascendentes que pues realmente todos sus alumnos quedamos marcados por él. Nos hizo a la mayoría buenos oradores. Y eso nos llevó en lo personal, pues a trabajar más la palabra y a tratar de difundirla. Y fundé una asociación que se llamó en aquel entonces Oradores de México. La idea era difundir más la palabra,
difundir la oratoria. ¿Pero con qué método? Con el método del maestro Muñoz Cota. Y eso es lo que poco a poco nos fue llevando a tener alumnos, a trabajar y con más personas, pero sobre todo difundir. Teníamos concursos de oratoria, pero también teníamos desayunos y desayunos de más de 100, 200, 300 personas en algunos hoteles, y eran eventos hermosos, porque hacían uso de la palabra, no solamente nosotros, sino también quienes deseaban. Y entonces fomentábamos esta actividad que es maravillosa. ¿Por qué maravillosa? Porque nos cambia la vida. La oratoria creo que está al servicio de todos, pero no todos lo practican, lo entienden, y realmente es una tristeza. Pero la oratoria siempre va acompañada, el orador tiene que ir acompañado de saber, de conocer, de estudiar, de practicar y sobre todo de voltear los ojos hacia los griegos, hacia los romanos. Por eso es que pues, nace en nosotros, ¿no?, ese entusiasmo hacia los clásicos. Así es, Arturo. Oye, Luis, pero a ver, vamos un poco más despacio. ¿A Muñoz Cota lo conociste ahí en la prepa? ¿Fue tu maestro de alguna asignatura en específico De o oratoria. era como el maestro que enseñaba de oratoria? ¿Era una materia en específico la oratoria? Así es, sí, así es. Y también del arte, la cultura del arte. Bien, y entonces ahí, digamos, los que sobresalían en esa asignatura, ¿no? Yo supongo que él, pues además los impulsaba, hacía algún tipo de actividades aparte de las meramente curriculares. Desde luego. Ah, él fue en alguna época político, fue orador de uno de los candidatos a la presidencia de la República, no ganaron, después fue diplomático y al final se retiró de la carrera política. Sintió que no era para él. Pero en el ámbito de la oratoria, buscó siempre, en todos lados, extender la palabra, llevarla a cualquier rincón. Pero todavía en su época vivían otros grandes oradores como Fermentí y otros más. Creo que el otro era Arias. Y todavía entre ellos tenían el gusto de poder, en algunas participaciones literarias, poder expresar su palabra. Para nosotros era algo maravilloso escuchar a los grandes oradores, que ya no existe, que ya ese tipo de oratoria también quedó en el ayer. Bueno, en este desarrollo de la oratoria, percibo que jugó un papel en el caso de México, jugó un papel muy importante el concurso nacional de oratoria del periódico El Universal. Hace rato nos mostrabas, y si lo puedes hacer nuevamente, ojalá, Sí, estaría no. buenísimo, ¿no? Sí. Este texto de El Verbo de la Juventud Mexicana de Tardif, ¿no? Que es un gran libro que nos muestra las crónicas, ¿no?, de cada uno de los concursos del Universal en la década de los 20, y luego cuando se volvieron a realizar estos concursos después de la década de los años 40. Sí, mira, a ver si se alcanza a ver el nombre. Ajá, el año es del 61, ¿no? El año de la edición, el autor Guillermo Tardif. Así es, sí. Y el grueso del libro. No, hace rato nos decías que son casi 600 páginas, ¿no? Así es, 672 páginas, sí. Buenísimo, porque va con detalle, ¿no? O sea, seguramente basado en las crónicas que se hicieron de cada uno de estos concursos para el periódico, ¿no? En cada una de las fechas correspondientes, ¿no?
Y platicamos un poco sobre la importancia que tuvo este concurso precisamente dentro del ámbito de la oratoria. Y bueno, también nos decías, no era el único concurso, ¿no? Este, digamos, era el concurso nacional, quizá era como el al que todo el mundo aspiraba a llegar, pero había un montón de concursos en diferentes lugares, ¿no? Nos decías que tu maestro mismo había sido campeón en ese concurso. Así es. Y gracias al Universal se difundió mucho la oratoria y todos teníamos el deseo de llegar a ser campeones de oratoria en el periódico del Universal. No solamente ayer, sino que hoy que está nuevamente de regreso, pues sigue siendo fundamental. Yo he tenido la fortuna de ser juez, jurado en el concurso del Universal y gratamente veo a los nuevos oradores que son extraordinarios, oaxaqueños, veracruzanos, de la Ciudad de México. En fin, México es un país de oradores. Ojalá que esos oradores se vuelvan líderes, que lo son, porque necesitamos que su palabra siempre esté en lo más alto. Luis, y tu maestro Muñoz Cota te hablaba, te contaba anécdotas de cuando él fue campeón en esos Sí, concursos en aquellos años 20. sí, sí, nos contaba y de las grandes rivalidades que tenía con, pues, con sus compañeros de aquel entonces. Yo no sé si ustedes conocieron o escucharon un libro que se llama Ariel, de José Enrique Rodó. Y en ese libro empieza eh, comentando de que un maestro se reúne con sus alumnos y, y así nosotros con José Muñoz Cota. Muñoz Cota nos reunía en su casa y platicábamos con él y nos orientábamos, igual que con su esposa, Alicia Pérez. Y, y nos reuníamos para platicar sobre libros, poemas. Algunos aprendían un discurso y lo decían. Y él siempre observándonos callado, con una mirada fija. Luego se ponía así en la mano, en la boca, para sonreír o a veces reírse de lo que decíamos, pero lo hacía en una forma tan elegante y siempre tratando de no ofender. Realmente nos enseñó mucho. Nos enseñó a, por un lado, siempre a ser éticos, porque la oratoria va junto con la ética. Y eso se lo debemos, pero lo que más nos hizo que lográramos fue que leyéramos y que leyéramos. Para Demóstenes era importante la declamación, la declamación y la declamación. Para el maestro quería que sus alumnos fueran hombres cultos, preparados. Así es que Arturo, como verás, es una persona excepcional. No cualquier maestro se dedica de tiempo completo a sus alumnos. No los lleva a su casa, no acompaña, pero además respetaba a, a sus alumnos y decía, yo no creo que sea así, pero lo pongo a tu consideración. Allí conocí, hablando de Muñoz Cota, conocí a uno de los anarquistas españoles. Como recordarán, pues hubo una época en que llegaron aquí muchos españoles refugiados, gente muy inteligente, brillante, preparada. Y uno de ellos fue Miguel Jiménez Igualada. Y esta persona influyó mucho en el maestro. Era anarquista, entonces decía, pero no el anarquismo que sabemos que es negativo, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Es incluso de la mano, yo siento ahora que lo reflexiono más de la mano con los estoicos. Y nos enseñó, Jiménez Igualdad con él, nos enseñaron muchas cosas a sus alumnos. Que no éramos muchos, Arturo,
pediré, pero éramos como tres generaciones. Eh, los que eran más políticos y tenían esa brillantez, como Ignacio Carrillo Carrillo, Celso H. Delgado, eh, Manuel Jiménez Guzmán, varios oradores que fueron en su momento políticos. Y luego otra generación a la que pertenezco, pues que estábamos en medio y que de alguna manera aprendíamos de ellos. Muchos nacieron con el verbo, casi hablando desde que nacieron, y otros pues nos fuimos haciendo en el camino. Pero todos teníamos esa regla de prepararnos y prepararnos bien. Y luego, por último, otras generaciones, y entre ellos quien sobresalió fue José Monroy Sorribas, el mismo Óscar Moguel. Óscar Moguel, fíjense, Arturo, que viene a la plática porque además de ser un gran orador, es invidente, pero además es una persona que aprendió de un presidente el poderse expresar y cómo se expresaba. Y se expresaba de tal forma que nos dejaba a todos impactados. ¿De quién aprendió? De López Mateos. Y, y yo durante mucho tiempo le preguntaba, dime, ¿cómo le hiciste para aprender oratoria? Y muchos años se quedó, nunca me dijo, era su secreto. Y un buen día, por fin me dijo, fíjate que yo aprendí, cuando era niño, escuchaba en la radio al presidente López Mateos, y fui aprendiendo de él y escuchándolo, fui imitándolo, y aprendí de él cómo hablar en público. Pero hay personas que nacen también, no solamente hablando, sino con la suerte. Y le tocó en una secundaria donde declamaban, ya había concursos de declamación, y varios de ellos, aprendieron a declamar, además de tener la oportunidad también de los concursos de oratoria en su secundaria. Cuando llegaron a la preparatoria, pues eran compañeros que ya nos llevaban un camino muy avanzado, a quienes por primera vez teníamos la oportunidad de estar con el maestro aprendiendo oratoria. Así que... Es que en esa época, perdón. No, adelante. Pero te iba a comentar que en esa época, desde la secundaria y desde, yo creo antes, algunos desde la propia familia, ¿no? Ya traían todo ese bagaje, toda esa práctica, la influencia quizás hasta de sus padres, de precisamente la práctica de la oratoria, ¿no? Había concursos para precisamente escuela secundaria, escuela preparatoria, y bueno, como dices, ya algunos ya traían camino recorrido, ¿no? Cuando tú ya los conocías. Cuando nosotros empezábamos, ¿sí? Y entonces el maestro, pues decía, ¿quién quiere pasar? Y pues, no, pues pasaban ellos primero, ¿no? Y a nosotros nos costaba mucho trabajo y entonces había una diferencia abismal. Pero nos ayudaban, nos trataban siempre de apoyarnos. Entre otros estaba también Carlos de Mensain de la Concha, Gilberto Arbizu y otros muchos, pero siempre había esa unión. A pesar que en los concursos había competencia, siempre había esa hermandad. Hay otro dato interesante, entre quienes participan en los concursos de oratoria. No se imaginan primero, la grandeza de estar dentro de un concurso de oratoria. Pero además, hay otro detalle, que quienes se enfrentan terminan siendo amigos para toda la vida. ¿Qué dato tan curioso? Dice uno, pues, no se va a olvidar quienes compitieron conmigo, ni ellos, ni yo, de esa participaciones que quedaron tan profundamente arraigadas en
nuestro corazón, porque era una emoción, era el ganar, pero también era el representar a la escuela a la que pertenecíamos, de José Muñoz Cota. ¿Cómo ven? Bien interesante. Fíjate que yo no le... Bueno, uno ya formado en los años 80, 90, ¿no? Del siglo pasado, pues ya para esa época creo que ya no había una valoración adecuada precisamente de la retórica y la oratoria. Entonces, a mí la verdad ya no me tocó, digamos, valorarlo adecuadamente. Pero cuando llegué a Oaxaca hace alrededor de 18 años, pues me di cuenta que ahí hay una práctica bien, bien fuerte en cuanto a esto, a estas disciplinas. Recuerdo estar en Mitla, ¿no? En una fiesta patronal o algo por el estilo, y uno de los eventos principales era el concurso de oratoria, al que llegaron pues de diferentes partes, no solo del municipio, sino del estado, ¿no? A representar y hacer el papel más decoroso y más adecuado posible, ¿no? Con mucho empeño, jóvenes realizando un gran papel. Y luego, pues le tomé, digamos, más interés a partir de una investigación que estoy por terminar, en la que precisamente la persona de la que estoy haciendo una biografía, pues fue, digamos, muy reconocido precisamente por esta práctica por ahí de los años 30 en Oaxaca. Entonces, y ahora que me encuentro pues con ustedes, ¿no? Me parece increíble cómo pues la importancia que tiene, ¿no? Hoy cada vez, hasta en los medios de comunicación vemos, pues que justo hace falta, ¿no? Muchas de estas habilidades. Y bueno, ya no digamos lo que ustedes están realizando en el ámbito del derecho, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Sí es más o menos esa la percepción que ustedes tienen? Es decir, cómo a finales del siglo XX pareciera que se cayó, se perdió el interés por la oratoria. ¿Tú cómo lo ves? Coincido contigo, sin duda, pero ¿cuáles son los motivos? Volvamos los ojos a la Grecia antigua, cuando, y tiene mucho, ese es un problema sociológico también. Cuando los griegos tenían el poder de la palabra, los romanos, era cuando había democracia. ¿Eh? La democracia de Pericles, florecieron los grandes oradores. Cuando hay oportunidad de que el gobernante dé oportunidad a la expresión, es cuando se fortalece. Pero ¿cómo nace la oratoria y la retórica? Nace por dos caminos paralelos y muy interesantes. Uno es el discurso judicial y el otro es el discurso político. Estas dos vertientes son constantes en la vida de la oratoria, el político y el judicial. Pero desde luego, ¿cuál es el que tiene mayor participación? El político. Así es que en la medida en que hay menos participación política, pues esto va en detrimento. Cuando se abren los canales participativos, democráticos, con mayor fuerza, pues la oratoria está presente. Los círculos literarios, los círculos de oratoria, las mismas pues, centros culturales, pues fueron decayendo, ¿no? Fueron, al igual como se podía decir de la retórica. Pero lo único que también contribuyó a esto fue la falta de preparación. Si se fijan, hacia atrás, las personas eran más preparadas, leían más, se cultivaban más, meditaban más, reflexionaban. Quisiera llegar a la palabra asombro, se asombraban de las cosas, pero actualmente vivimos en una forma tan rápida que ya no hay tiempo ni para leer un libro, gozarlo, disfrutarlo,
saborearlo. Estoy leyendo a, a Jagger sobre la paideia y los ideales de la cultura griega. Este libro se lo recomiendo. Es, y habla precisamente de las formas de la oratoria, pero que Homero, fíjate, hay otro detalle, fíjate, la falta de conocimiento sobre la oratoria pues es muy grande y tristemente no, quienes dan clases de oratoria incluso no conocen a Homero. Y Homero fue el maestro de maestros de la Grecia. Y resulta que cada vez nos apartamos más de ese conocimiento. ¿Cómo es que aprendemos la oratoria según los griegos y que a la fecha sigue siendo prácticamente lo mismo? Pues aprendemos de la imitación, aprendemos sobre todo de la práctica. Ese es uno de los motivos por el cual la oratoria pues, ha venido a menos. Y tristemente a menos porque como todo es tan rápido, no nos interesa realmente el cómo nos expresamos. Cuando hablamos de la oratoria, del orador o del arte de hablar en público, siempre pensamos uno frente a un auditorio. En parte es cierto, pero también si uno tiene un lenguaje, un buen lenguaje pulido, una forma de expresión, como lo llamamos nosotros en la retórica, el etos, un etos, la personalidad, la presencia, el conocimiento, que es el carácter del orador, por otro lado la costumbre, el aspecto ético. Y todo esto nos va llevando a entender la importancia de la palabra, no solo frente al auditorio, sino en convivencia con los demás. Y cuando alguien dentro del salón de clases, un maestro, un alumno, o en una comida, cuando alguien habla con propiedad, uno voltea a ver quién es, ¿sí? Y lo recuerda. Y si a eso le agrega uno la persuasión, la que persigue la retórica, entonces hay una mayor razón de entender que la palabra tiene su importancia. Decía alguno de los maestros, cada vez que decimos algo, siempre tiene repercusiones. Y en la forma de decirlo, tiene más. No solamente son las palabras, sino que van acompañadas de varios aspectos. Uno es el lenguaje corporal, el otro es la modulación, la forma de expresarlo. Y todo ello es maravilloso. Por eso es que cuando uno confunde la oratoria solamente con el orador que habla frente al auditorio, pues está bien, pero no del todo. Porque sí hay que pensar que también, siendo abogados, se requiere siempre de saberse expresar con dignidad y también como profesionista. Creo que fíjate, ese es otro detalle, Arturo. Fíjense ustedes, que nada más le damos el poder de la palabra al abogado, al político, pero nada más. ¿Y dónde están sí que los demás, dónde están? El maestro, ¿no? que debiera tener estos elementos, y muchos lo tienen, pero no todos. Los ingenieros, los médicos. Los médicos hubo una época en donde tuvieron una gran participación dentro de la oratoria. Pero sí se requiere de un verdadero deseo de querer mejorar su expresión verbal y corporal. ¿Que ha caído la oratoria? Sí. ¿Que ya no leemos? Sí. ¿Que no nos interesa cómo hablemos? Sí. Y que luego, a través de estos medios nuevos que tenemos, pues vamos de mal en peor. Ahora ya en vez de ponemos una X, ¿no? Para escribir y cosas por el estilo, ¿no?
no cuidamos ese lenguaje. Nuestros antepasados, por ejemplo, Reyes, Alfonso Reyes, pues nos da grandes lecciones de cómo ser y cómo comportarnos en la vida. Necesitamos guías y para eso necesitamos oradores, ¿no? Así es, mi estimada Arturo. Bueno, parte de tu formación es dentro del mundo de la jurisprudencia, ¿no? Pero también pasa por el de la psicología, ¿no? Entonces, esa es una formación bien, bien interesante para poder desarrollar estas habilidades. Y luego, pues también te has dedicado a la docencia, ¿no? Que bueno, como bien acabas de decir, pues ahí también es bien necesario y bien importante el desarrollar estas habilidades. ¿Cómo ya en tu vida, digamos, en la carrera, ¿no? En la licenciatura, continuaste, digamos, en este ámbito de la oratoria? Y luego, ¿cómo lo has ido aplicando en tu vida profesional? Esto es algo muy interesante. Hubo un tiempo en que trabajando me dediqué más al trabajo que a la oratoria. Durante muchos años fui burócrata y eh, burócrata en los medios de comunicación. Y un día el magistrado Antonio Muñoz Cano, compañero mío de la preparatoria, amigo mío, eh, me invitó a ir al Tribunal Superior de Justicia. Me dijo, fíjate que vamos a tener unos cursos para la implementación de los juicios orales familiares. Así es que te invito a que te incorpores con nosotros. Yo realmente no quería, porque yo ya había dicho que pues ese camino, pues ya lo había dejado atrás. Por eso pienso que la vida te lleva y uno no es el que lleva la vida. Y le dije sí. Entonces, pero fui por el gran aprecio que le tenía a mi amigo. De ahí a la fecha han pasado 10 años y he tenido la gran fortuna pues de conocer a jueces, magistrados, como alumnos de oratoria que les ha interesado eso. Y, y así fue que un buen día, junto con otro gran amigo y gran pedagogo y gran maestro al cual pues le debo mucho, que es Enrique Farfán, pues nos fuimos a la universidad y ahí estuvimos en un diplomado de retórica con el doctor Gerardo Vidal. De ahí a la fecha fuimos aprendiendo y conociendo y sabiendo más de la retórica. Siempre el magistrado Muñoz Cano nos decía la importancia que tenía. Y recuerdo, y luego me voy al pasado y recuerdo a mi maestro que muchas veces nos habló de retórica y quizás no le pusimos la atención debida. Y todo lo que también nos enseñó es lo que es la retórica. Pero hoy la entendemos un poquito más, no más profunda, pero sí hacia esos caminos. Y nuestro apreciable magistrado fue quien nos guió para empezar a trabajar en ese camino de la retórica. Cuando decías cómo influyó en nosotros, decía el magistrado, ustedes se darán cuenta de que la retórica nos cambia la vida. ¿Y qué fue lo que pasó? Nos cambió la vida. A él y a otros amigos más, y a su servidor, pues nos cambió la vida. Entramos más a conocer la retórica y a saber más de ella, y a saber de los grandes maestros que dieron luz a este camino que es de la persuasión, del conocimiento. Pero hace rato hablé de la costumbre y decía que la costumbre nos lleva a la ética. Y he estado pensando y he escrito algo al respecto de el etos y logos y patos forman parte de la persuasión. Y he llegado a la conclusión de que también podemos rescatarla
desde el punto de vista ético. Es decir, cuando los griegos hablaban del hombre bueno, quintiliano, hablaban del vir bonus dicendi peritus, el hombre bueno experto en el hablar, hablaban de un ser bueno, de un ser que realmente era honesto, es la palabra correcta, honesto consigo mismo. Y de ahí podemos decir que esta parte del ethos, que es lo que es el hombre, su forma de ser, su personalidad, nos llevan a querer entender que debe ser un hombre bueno. ¿Y qué es el pathos? La otra parte de este triángulo persuasivo. Pues el pathos es la emoción. Y en ese escrito que he ido elaborando, pienso que debe de ir de la mano del estoicismo. Creo en algunas partes de los estoicos que son, y no entendiendo a los estoicos como gente que se limita a sí misma, al contrario, ¿no? Personas que ven la vida fríamente y que realmente consideran que es importante ser sencillo, ser humilde y ser capaz de soportar lo que la vida nos lleva, nos da. Sí, pero sin olvidar que lo que se persigue y el objetivo principal de estas corrientes filosóficas, me refiero a la estoica, es la felicidad. Pues, se busca la felicidad, si es que todos esos movimientos que se dan, que se pueden dar dentro de uno del ser humano es para mejorar, es para tratar de atemperar las emociones. No ir más allá de las emociones, sino saberlas controlar. Etos, logos y patos fueron parte persuasiva de la retórica y que a cualquiera puede ayudarnos haciendo una reflexión al respecto. Así es, mi estimada Arturo. Y lo que percibo es que el magistrado Antonio Muñoz Cano, pues conformó un equipo bien importante para poder continuar mucho de eso que él sabía, ¿no? De eso que también se ha hecho, por decirlo de algún modo, y a lo mejor lo estoy diciendo inadecuadamente, hacerlo útil, ¿no? Para una circunstancia que es efectiva, específicamente la cuestión de los juicios orales, ¿no? Y que es para lo que te invitó en un momento determinado. Que invitó, entiendo, también a Enrique Farfán, y bueno, se conformó un equipo que ahora se ha convertido como el de los paladines, digamos, en la defensa y en el impulso precisamente de la retórica y de la oratoria. Eh, ¿Tú cómo ves ahora en estos días? ¿Cuál es el panorama para estas disciplinas hoy en día? Con respecto a la retórica, lo veo complicado, porque todavía no hemos podido saltar de lo que la mayoría de las personas piensan de la retórica. ¿Cuál es el concepto? Es un concepto, decía el magistrado, no pinta bien. Cuando dices retórica, dices, lo relacionas luego con los sofistas. Gente que miente, gente que habla de más, gente que no dice nada. Entonces, la retórica se enfrenta a estas situaciones en cualquiera de las disciplinas, ¿no? Y de lo que se requiere es de que se conozca más esta disciplina. Además es un arte como lo manejaba Aristóteles, un arte, ¿no? El mismo Quintiliano lo ve también como un arte. Y, y la retórica, por ejemplo, en el derecho, pues es fundamental porque hay que estudiar el discurso.
¿Qué es la retórica? Pues la retórica es el discurso. ¿Y cuáles son los elementos del discurso? Son varios, mismos que hay que estudiar, conocer, aprender. ¿Para qué? Para tener un orden. La retórica es orden y claridad. Y ahí es en donde entendemos que no nada más es el hablar por el hablar, sino que hay una razón y hay un orden. Hay un pensamiento del mismo Platón cuando nos dice, él comenta de que los grandes maestros pensaban siempre en la amistad en aquel entonces. La amistad era muy, muy importante. Cicerón lo plasma. Pero con esta amistad la llevan precisamente a la parte de la retórica y de la oratoria. Estos conceptos la retórica trata precisamente de hacer, siendo ética, hacer que el hombre llegue a ser más prudente, la prudencia, ¿no? Y la ética, decíamos de la disciplina, perdón, la retórica, hablando de la disciplina del abogado, pues requiere de muchos elementos para ir entendiendo y comprendiendo más a fondo lo que estamos platicando. Pero hay algo interesantísimo, Arturo. Y lo interesante es de que no solamente se trata de hablar bien, decir cosas bonitas. Me voy más lejos, hablar profundamente. No, no se trata solamente de eso. Se trata de ir comprendiendo lo que es la vida y cómo nosotros, la actitud que debemos de tener frente a la vida. De eso se trata también la retórica, o se debe tratar. ¿Por qué? Porque es un arte, ¿no? Porque es una disciplina, porque el que la retoma o la toma como si es una persona necesariamente que debe tener dos puntos de partida. Uno, la disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Es el estar constantemente practicándola. Y dos, insisto, el voltear los ojos a leer los clásicos. Y con estos dos elementos puedes decir que das pasos hacia entender más y poder hablar mejor frente a un público, algunos amigos, en fin, en lo general, ¿no? Así es, Arturo. Sé que estás preparando un curso que impartirás precisamente en epistémica y bueno, supongo que no es el primer curso que darás relacionado con la oratoria y la retórica. De hecho, estás precisamente en el diplomado que ya hicimos mención, pero pues este tiene la peculiaridad de ser en línea, ¿no? Bajo las actuales circunstancias, ¿no? ¿Qué retos te presenta, digamos, un curso de estas características y qué se puede esperar de un curso de oratoria en línea? Esa es una pregunta muy interesante porque las veces que me dijeron, antes de la pandemia, que me dijeron que si quería dar clases en línea, yo fui muy categórico y les dije, no, eso no es para la oratoria. Qué equivocado estaba, qué equivocado estaba, porque siempre la presencia, pues te ayuda mucho. Nosotros tenemos un método que creo que a mí me ha gustado mucho, lo he extraído de lo que llamamos el método colaborativo de John Dewey. Y esto junto con lo que es el aprendizaje, el conocimiento por aprendizaje. Y estos dos elementos en presencial te ayudan mucho. Decimos, a ver, de pie vamos a respirar,
pasen ustedes al frente, la postura, ¿cuál es la postura del orador? Luego, en tu lenguaje corporal, ¿cuál es? Lo escuchas y escuchas qué tan bien o qué tan mal lo están haciendo, pero puedes ahí mismo estar corrigiendo y diciendo. Por otro lado, el, el discurso, pues tienes una mayor oportunidad de decir, no, mira, cambia esta parte de tu discurso. ¿Sí? Te lo pongo a tu consideración, desde luego. Pero lo que vamos encontrando es que hay, como dijera, pues hay el acercamiento, es un acercamiento que cuenta mucho. ¿Por qué dije que estaba equivocado cuando les decía que no me gustaría dar un curso de oratoria, de retórica, de ética en línea? Pues es muy sencillo porque pensé que no había esa transmisión de, de la comunicación tan efectiva como en presencial. Estaba equivocado. Ahora que hemos dado los cursos en epistémica, y me he encontrado con una riqueza maravillosa que se puede, y además que quien desea aprender, aprende, y quien tiene ese deseo de superarse, se supera. Y además, creo que ya no hay otra. Este va a ser un nuevo camino que tenemos ya en forma permanente, independientemente que regresemos a las aulas, pero que nos va a ayudar mucho hoy y mañana. Que se pueda enseñar cuando el maestro tiene esa pasión y ese deseo por enseñar, los muchachos aprenden. Cuando los alumnos tienen ese deseo de superarse, los alumnos aprenden. Antes de, quiero confesarles algo que estuve meditando sobre la escuela. ¿Qué es la escuela? Pensando en esta entrevista, Arturo, me dije, ¿qué es la escuela? Y en una asociación que estamos formando, es la Asociación de Retórica, doctor Antonio Muñoz Cano. Y me decía, me decía a mí mismo que esta asociación debe ser como una escuela, porque lo que tenía en mente el magistrado era el de aprender y difundir la retórica, la oratoria, aprenderla y difundirla. Y entonces yo me dije, ¿qué es la escuela? Bueno, la escuela es donde se da la instrucción a los alumnos. Y también pensé en otra escuela, que es casi lo mismo, la escuela de el aprendizaje, ¿sí? Que es el aprendizaje para todos. Y que en vez de sentirnos que podemos dar clases, es sentirnos que podemos aprender y presentarnos como los que queremos realmente aprender y recurrir a los maestros, a los que más saben de retórica, de oratoria, de tantas disciplinas, ¿no?, que nos pueden enseñar, pero con el ánimo de no perder nunca de vista y siendo honestos del aprendizaje. ¿Cuánto podemos aprenderle a los demás? Mucho. Pero a veces nos cerramos y no queremos aprender de los demás y eso es medio triste, pero creo que esta asociación de retórica debe tomar ese pensamiento del magistrado Muñoz Cano y estar abiertos a todo. Así es, mi estimado Arturo. Ese es lo que decíamos dentro de la Asociación de Retórica, de aprender y difundir. Aunque ya me desvié de tu pregunta, pero, pero quería comentar esto, porque me llamó mucho la atención de una escuela en donde no se entendiera que la escuela solamente enseña, sino que el concepto es una escuela
en donde todos vayamos a aprender, ¿no? Pero con esa concepción, aunque así lo entendemos, pero no lo vemos así, que es eh, muy parecido, pero casi no es tan parecido. Sí, pues es que a final de cuentas, en la escuela, digamos, aunque aún bajo los planteamientos más tradicionales, pues no estaba tan claro, no estaba explícito, pero evidentemente el maestro sigue un proceso de aprendizaje, ¿no? Los que dicen por ahí, el maestro aprende el doble cuando sigue enseñando, ¿no? Desde Los luego, sí. chicos nos plantean nuevos retos o los chicos o los grandes, ¿no? Pues si seamos también adultos, eh, pues nos siguen planteando retos y nosotros seguimos aprendiendo y cada vez que preparamos una clase, etcétera, pues sabemos más de los temas, ¿no? Y en efecto, o sea, la escuela la tendríamos que ver más en este sentido de aprendizaje o bajo la lógica del aprendizaje más que de la enseñanza, que también obviamente está implícito. Los alumnos enseñan, los maestros nos enseñamos y todos estamos aprendiendo. Sí. Oye, Sí, Luis, pues ha sido una plática bien rica y maravillosa. Bueno, nos decías fuera de cámara que precisamente tu maestro fue el primer, Muñoz Cota fue el primer ganador de aquel concurso del Universal, ¿no? así es, sí. Es, Por ahí es del todo, es 26, ¿no? un, Decíamos. perdón, sí, es un hombre legendario dentro del laboratorio. Alguien que nació Totalmente. para que su nombre, pero sus enseñanzas queden para siempre, ¿no? Fíjate que pienso en que mis dos grandes maestros fueron eh, Muñoz Cano y el maestro Muñoz Cota. Qué curioso, ¿verdad? Entre Muñozes te veas. Dios te veas. Sí, pues yo me siento muy contento de estar con ustedes y agradecerles infinitamente esta gran oportunidad que me dan, porque si algo debe de quedar en uno que ha estudiado la oratoria y la retórica, pues es enseñar lo mucho o poco que sepamos, pero es transmitirlo y transmitirlo a los alumnos que esperan que el maestro les enseñe, es como quitarse esos nervios, cómo evitar ese miedo escénico, el cómo impostar la voz, el cómo llevar a cabo su seguridad, pero también su discurso y el impacto que pueda tener. Eso es lo que espera el alumno. Pero yo me pregunto también, ¿qué espera el maestro? ¿Qué esperaría un maestro de oratoria y de retórica? Yo esperaría que el alumno realmente sintiera el deseo de querer aprender, un verdadero deseo. Y no de decir que ya tomó un curso de oratoria o que ya tomó dos y que tiene eh, sus enmarcados sus reconocimientos. No, eso no vale. Lo que vale es que de los cursos de oratoria surja realmente el amor por la palabra, por el conocimiento, el amor por querer ser mejor cada día. Se oye fácil, pero también se oye difícil. Yo creo que se oye más difícil que fácil, porque es una lucha de sacrificio, de entrega y de querer realmente, válgame la expresión que no es la mejor, pero salir fuera de la medianía. Y para ello se requiere esfuerzo, dedicación, trabajo, entrega, pero más que otra cosa, amor. Como el amor sale en todo y el amor al estudio debe ser fundamental. Yo espero que los alumnos que se inscriban en el curso piensen de esa manera, sean personas con un alto sentido de que la vida representa retos, pero que esos retos los podemos salvar con preparación y con la facilidad de la palabra, conociendo las técnicas
y conociendo también a los grandes oradores que nos han dado un legado impresionante sobre el arte de hablar en público, la retórica y la oratoria. Creo que ese sería para mí el deseo de que los alumnos se inscriban en nuestro curso, que realmente sean capaces de decir, yo sí quiero porque quiero no solamente aprender la oratoria, sino porque quiero ser un mejor ser humano. Eso es, Arturo, lo que pienso, lo que deseo de que nuestros ¿Ya alumnos que tenemos se inscriban, fechas? perdón, ¿Ya tenemos fechas para el curso? lo estamos programando ¿O, o es próximamente? Ok, brevemente, no brevemente, la maestra Diana y la maestra Magali. Magali, han estado trabajando, hemos estado platicando y creo que brevemente, muy pronto, lograremos esto. También quiero agradecer, sinceramente, este apoyo que he tenido de parte de ellos. La verdad, he encontrado un verdadero apoyo y sobre todo que me escuchan, ¿verdad? En mis propuestas. Magali es muy atenta conmigo y no se diga Diana. Sí. Por eso es que Excelente, pronto Luis. Pues invitando a ustedes, a los que deseen participar, a los que realmente estén empeñados en que su palabra vale y valorarnos nosotros mismos para salir adelante en esta práctica de la oratoria. excelente, Luis. Pues te agradecemos tu disposición para acompañarnos en esta noche, noche, día, tarde, para quienes nos estén viendo. Y bueno, pues pronto recibirán noticias de este curso de oratoria. No sé si quieras agregar algo más. Solamente agradecer y pedirle a quienes se inscriban en nuestro curso que cuando vayan no teman, cuando hablen no duden y cuando se expresen siempre con la frente en alto. Esa es mi propuesta para aquellos que quieran hablar en público y quieran además inscribirse, porque además somos un equipo, no solamente su servidor, sino que también está la maestra Magali y la maestra Diana, bajo la tutela y conducción de nuestro maestro Arturo. Creo que podemos llegar a un buen arribo, como siempre lo esperó Odiseo en esa travesía, y que finalmente llega a puerto soñado. Así es que nosotros como oradores que deseamos ser, vale la pena que lo intentemos. Así es que los esperamos a todos ustedes, los esperamos a que participen en nuestro curso de oratoria y de retórica. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. A quienes llegaron hasta esta parte del video, les agradecemos su atención. La próxima semana tendremos otra entrevista. Aquí es Epistémica TV.